Entonces, mis amados hermanos, en esta serie de el estudio de las fiestas del Eterno, vamos a seguir avanzando y vamos hoy a entrar en la fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot normalmente en todas las traducciones está mal traducido este pasaje que habla con respecto a Shavuot. Y por eso hay un malentendido por la palabra que se usó en todas las traducciones. Como la fiesta se llama Shavuot, en el libro de Vaikra, en el libro del Levítico, donde se prescribe la ley, que es en Levítico 23, desde el verso 15, dice, desde el día después del día de Shabbat. Esto es, desde el día que ofrecieron el homer de la ofrenda mecida, contarán, y aquí es donde hay un problema en la traducción, contarán 7 semanas, dicen las traducciones. Pero resulta que aquí no dice en el original 7 semanas, sino que dice 7 Shabbatot. Contarán 7 Shabbatot completos. Ahora, cuando se traduce esta palabra aquí, Shabbatot por Shavuatot, es que casi parecido. Shabbatot se refiere al Shabbat semanal, mientras que Shavuatot es semanas. Entonces, es por eso que se presenta como un inconveniente en el entendimiento. Bueno, ¿y cuándo comenzamos la cuenta del Homer? ¿Y cuándo finaliza la cuenta del Homer? Pero cuando nosotros entendemos que aquí no aparece la palabra Shavuatot, sino Shabbatot, porque la fiesta se llama Shavuot, se llama la fiesta de las semanas, pero el Eterno aquí fue muy sabio en este verso 15 de Vaikra 23, y lo que él dejó estipulado aquí es desde el día después del día de Shabbat, esto es, desde el día que ofrecieron el homer, que es la gavilla, no el manojo de la ofrenda mecida, contarán 7 Shabbatot completos. Entonces esto cambia porque aquí el Eterno habla de contar 7 Shabbatot. O sea, comienza el conteo desde el Shabbat y va hasta 7 Shabbat y 7 Shabbatot y luego sí el día siguiente. Hasta el siguiente día del séptimo Shabbat. Contaréis 50 días y entonces presentarán una ofrenda de grano nuevo a Adonai. Traerán pan de sus casas para mecerlo. 2 panes hechos de 1 galón de harina fina, horneado con levadura, como primeros frutos para Adonai. Junto con el pan presentarán 7 ovejas sin defecto de 1 año, 1 novillo y 2 carneros. Estos serán ofrenda de ascensión, Olá, para Elohim, con su ofrenda de grano y libación, ofrenda hecha por fuego como ofrenda fragante para Adonai. Ofrezcan un macho cabrío como ofrenda de pecado y 2 corderos de 1 año como sacrificio de ofrenda de shalom. El Cohen lo mecerá con el pan de los primeros frutos como ofrenda mecida delante de Adonai, con los 2 corderos. Esto será Kadosh de Adonai para el Cohen. En el mismo día tendrán convocación Kadosh. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Este es un decreto permanente por todas sus generaciones, no importa dónde vivan. Cuando recojan las cosechas maduras producidas en la tierra de ustedes, no recojan hasta las esquinas de su campo y no recojan las espigas de grano dejadas por los recogedores. Déjenlas para el pobre y el extranjero. Yo soy Adonai
Entonces, aquí está la prescripción de la festividad de Shavuot, Levítico, Vaikra 23 del 15 al 22. Y en el Brit Hadashah, el cumplimiento está en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 1, donde dice, la fiesta de Shavuot llegó completamente por la cuenta del Homer, y estaban todos unánimes juntos en un mismo lugar. En el capítulo 20, aquí del mismo Hechos, capítulo 20, verso 16, dice, pues Shaul había decidido pasar de largo a Éfeso para no perder tiempo en la provincia de Asia, porque estaba apresurado para llegar a Jerusalén, si esto fuera posible, y celebrar Shavuot ahí, semanas o Pentecostés. Y Primera de Corintios, capítulo 16, en el verso 8, dice, pero permaneceré en Éfeso hasta la fiesta de Shavuot, semanas o Pentecostés. Hoy hay muchas personas que dicen, no, la Torah ya fue abolida, la Torah ya sabemos todo lo que trajo las doctrinas del reemplazo. Pero cuando nosotros vemos estos pasajes del libro de Hechos, nosotros vemos el afán que tenían los Sheliahim, especialmente Shaul. Él era un conocedor profundo de la Torah. Y él aquí muestra ese afán y ese anhelo de celebrar estas festividades. Es que son las festividades del Eterno, y como estamos viendo nosotros, las festividades del Eterno revelan es el plan de redención del Eterno. Y la única manera de entender ese plan de redención es celebrando estas festividades. Entonces, la Torah prescribe acerca de la fiesta de Shavuot. Esta palabra Shavuot es la palabra para semanas. Shavua es la palabra semana en hebreo y Shavuot es el plural y lo que significa es semanas. En el mundo del cristianismo y de manera general, pues es conocido con el nombre de Pentecostés. Entonces, ¿cómo la estableció el Eterno? Desde el día después del día de Shabbat. Esto es, desde el día que traigan el Homer para mecerlo, contarán 7 Shabbatot completos. Hasta el día después del séptimo Shabbat contarán 50 días y entonces presentarán una ofrenda de grano nuevo a Adonai. Normalmente hoy, digamos, se celebra solo Shavuot. La gente entiende Shavuot y lo relaciona directamente con Pentecostés. Pero la Torah habla de varios Shavuot. No sé si usted ya se ha enterado de esto. Habla de la fiesta de las semanas. Aquí, en este caso, sabemos que es la entrega de la Torah. 50 días después de que el pueblo de Israel sale de Misraim y está en el monte Sinaí recibiendo la Torah. Ahora, 50 días, a los 50 días de ellos haber salido de Misraim, se celebra por primera vez esta fiesta de Shavuot. Pero hay más fiestas de Shavuot. 50 días después de esta viene otra que es otra fiesta, también conocida como Shavuot, semanas, pero es la del aceite, la del vino y la de la leña. Eso viene, o sea, son varias fiestas que el Eterno había prescrito. Solo que hoy día se conoce solamente esta de Shavuot, o conocida popularmente como Pentecostés. Ahora, aquí es donde ha surgido, digamos, como el respaldo para el cristianismo, asegurar que aquí nació algo llamado iglesia. En Hechos capítulo 2, donde
el sistema iglesia pues se prende de aquí para enseñar un error, ¿no? Y el error es que la venida del Ruach ocurrió en Shavuot, en el día que se fundó la iglesia sobre la tierra. Sin embargo, cuando nosotros vemos bien estas fiestas prescritas por el Eterno, fueron prescritas para el pueblo, para su pueblo, para el pueblo escogido, para el pueblo de los pactos, para el pueblo de Israel. Y cuando muestra Hechos capítulo 2 que la fiesta de Shavuot llegó completamente por la cuenta del Homer y estaban todos unánimes juntos en un mismo lugar, lógicamente que está hablando de un pueblo que conoce la Torá, está hablando de un pueblo que celebra las fiestas del Eterno, de un pueblo que se congrega porque es que son de las altas fiestas. Recuerda que Pesach, Shavuot y Sukkot son las fiestas de peregrinaje y a estas festividades venían judíos e israelíes de diferentes partes del mundo. Aún nosotros, por ejemplo, podemos ver en Hechos cuando Felipe se encuentra con el etíope y uno dice, un etíope, ¿qué hace un etíope ahí? ¿Qué están haciendo los etíopes también en Jerusalén? Pues es que hay muchos judíos etíopes. Y hoy nosotros sabemos por la historia de la reina de Saba que visita a Salomón, no era solo una visita diplomática, no, ahí hubo amoríos y Salomón tuvo hijos de esta mujer, de esta reina, y ellos son hoy los etíopes. O sea, en Etiopía hay una cantidad de judíos descendientes directamente de Salomón y de la reina de Saba. Y la historia de ellos es bien interesante, como yo les he contado también en temas pasados. Cuando nosotros leemos el libro de Hechos, que es lo que estamos viendo ahorita con relación a esta fiesta que se estaba llevando a cabo en Jerusalén, era una fiesta del pueblo de Israel, una fiesta del pueblo judío que era el que estaba en este momento ahí, las dos tribus que habían quedado ahí. Este libro, si ustedes ven, tiene 28 capítulos, el libro de Hechos, pero en el texto etíope no hay 28 capítulos, hay 29 capítulos. Por eso aquí en la Torah viviente, cuando ustedes leen y llegan hasta el capítulo 28 de Hechos, capítulo 28 de Hechos tiene 31 versos. Y cuando llega al verso final, cuando llega al verso 30, en el verso 31, cuando termina el capítulo 28, aparece Hechos capítulo 29, el capítulo perdido. Y esto parece que se hizo a propósito de haber ocultado este capítulo 29 del libro de Hechos, porque es un capítulo que habla justamente de la obra de Shaul en medio de las comunidades del pueblo de Israel. Eso incluido los etíopes, eso incluido todos estos descendientes de Salomón, que Shaul mismo dice en este capítulo 29 que los visita. Entonces, aquí en el capítulo 2 de Hechos, cuando la fiesta de Shavuot, que es una fiesta del pueblo de Israel, lógicamente los que estaban reunidos ahí era de la casa de Yehudá y muchos israelitas, porque más adelante Kefa también habla varones israelíes o varones israelitas. Entonces, esto es muy interesante notar porque aquí no hay el surgimiento de algo llamado iglesia. Aquí lo que hace el Ruach es derramarse sobre ese remanente fiel a la Torah y al Mashiach. Y lo que dice es en el verso 2, de repente vino un estruendo del cielo como un rugido de un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces vieron lo que lucía como llamas de fuego que se preparaban y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Ruach les habilitaba a expresarse.
Cuando habla aquí de lenguas, habla de idiomas, no de jeringonzas como hoy hacen muchos grupos tratando de imitar esto que dice aquí. Aquí está hablando de lenguas, de los judíos que vivían en las diferentes partes del mundo, habían aprendido la lengua de los países donde vivían y lógicamente pues venían con su lenguaje de los diferentes países. Ahora el Ruach los sorprende con galileos que sabían hebreo, arameo, arameo galileo, y comienza a hablar las maravillas del Eterno, las maravillas de la redención para ellos. Y eso los asombra porque comienzan a oírlos hablar en sus lenguajes, en sus idiomas. Ahora en el verso 5 dice, habían Yehudim hospedados para entonces en Jerusalén. Y estos eran los Yehudim, pues que venían de los diferentes países a la celebración de la fiesta de Shavuot, que era una de las fiestas de peregrinaje, que habían venido a la fiesta de todas las naciones bajo el cielo. Esta era una cita maravillosa que el pueblo se daba. Cuando oyeron este estruendo, una multitud se aglomeró y se perturbó porque cada uno oyó a los creyentes en el Mashiach hablar en su propio idioma. Totalmente sorprendidos preguntaron, ¿cómo es esto posible? ¿No son todos estos los que están hablando de Galil? ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestro idioma donde nacimos? Nosotros somos, o sea, aquí hay judíos, partos, medas, elamitas, residentes en Mesopotamia, Yehudá, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Misraín, partes de Libia, cerca de Cirene, visitantes de Roma, y Eudín de nacimiento y prosélitos, o sea, convertidos también de las naciones, y Eudín cretenses y árabes. ¿Cómo es que oímos que hablan en nuestros propios idiomas acerca de las grandes cosas que Elohim ha hecho? Atónitos y confundidos todos se preguntaban qué querría decir esto. Pero otros se burlaban de ellos diciendo, han bebido mucho vino. Entonces, pueden imaginarse, hermanos, esta obra tan maravillosa del Eterno. Recuerda que dice la palabra que la salvación viene de los Yehudim. Y cuando nosotros vemos esta obra que está haciendo aquí el Eterno en Pentecostés, ellos ya habían recibido la Torá 50 días después de salir de Misraín. Ahora habían recibido al Mashiach, habían creído en él y ahora son investidos, el mismo pueblo de Israel ahora investidos del poder del Ruach. Y mientras estaba la fiesta, ellos comenzaron a oír todas las maravillas de la redención directamente de boca del Ruach, directamente de boca del Ruach del Eterno que se derrama ahí. Directamente del Eterno en otros idiomas y directamente del Eterno en múltiples idiomas. Entonces esto es maravillosa la obra que hace el Eterno en Shavuot. Se puede imaginar la cosecha tan maravillosa que hubo aquí, hablando del pueblo Yehudí, que estaban en este momento aquí celebrando la fiesta. De todos estos países donde ellos vinieron, ¿qué creen que ocurrió después? Cuando ellos ya vuelven otra vez a su nación, se pueden imaginar cómo la palabra de redención, cómo la obra de la redención del Mashiach, cómo el nombre del Mashiach, desde aquí se dispersó inmediatamente a todas las naciones. Como ellos están diciendo aquí, a todos los países de donde habían venido, a todos esos países ahora llegó la palabra del conocimiento del Mashiach. Nosotros somos, entonces, partos, medos, elamitas, residentes de Mesopotamia, Yehudá, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Misraín, partes de Libia, cerca de Cirene, visitantes de Roma, Yehudim de nacimiento y prosélito, Yehudim cretenses y árabes. O sea, imagínense la cantidad de naciones aquí representadas en este día de Pentecostés de Shavuot, y viene el derramamiento del Ruach. Pero lo importante de esto es cómo es que nosotros les oímos hablar las maravillas del Eterno en nuestros propios idiomas. ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestro idioma donde nacimos? Todas las maravillas de la redención, todas las maravillas. Esto es algo maravilloso, o sea, recibir de primera mano, recibir de boca del Eterno
Así como en Pentecostés dio la Torá de su misma boca y le escribió con su mismo dedo, ahora el Eterno toma a todos estos creyentes que los reúne aquí para Shavuot, se derrama sobre ellos, los llena de su Shekinah, los llena de su presencia. Reciben ellos, hermanos, es que esto es maravilloso, reciben directamente del Eterno todas las maravillas con respecto a la redención, todas las noticias con respecto a la redención, todas las verdades con respecto a la redención, todas las verdades con respecto a quién es Yeshua, con respecto a toda su obra de redención. Ahora, ellos oír directamente esto fue mucho más espectacular que lo que pasó en el Sinaí. Porque es que ahora lo oyen a través de muchos hombres. Y aquí se cumple esto que dice la palabra: la salvación viene de los Yehudim. Porque cuando ellos escuchan todo esto, aprenden directamente del Eterno todo este mensaje de redención tan claro. Ellos de aquí lo extienden a todas las naciones. Ellos al lugar donde van llevando ahora este mensaje que, lleno del poder del Eterno, es transmitido a cada uno de los que estaban aquí en la festividad de Shavuot. Y el Eterno sabía, para llegar de aquí a todas las naciones con esta palabra. Más adelante, por ejemplo, en el libro de Hechos, nosotros encontramos la experiencia y la historia de Felipe y el etíope. ¿Recuerdan? Que el etíope viene con su comitiva. Ellos vienen de abajo, de África. Y ellos vienen de Etiopía. Bueno, este etíope, lógicamente de Etiopía. Y cuando nosotros entendemos que este era uno de los descendientes de Salomón, era de estos hijos que Salomón había tenido con esta reina de Candace, no era un prosélito, él era del pueblo y había venido ahí, y él le entrega el mensaje a este etíope. Felipe le entrega y él aclara ahora que de lo que está hablando el profeta Isaías en el texto que él va leyendo en el camino es con relación al Mashiach, y él le habla toda la verdad con respecto al Mashiach. Y este etíope va a Etiopía, y él también en Etiopía comienza a llevar el mensaje del Mashiach. Por eso en la historia de Etiopía, en la historia de los creyentes de Etiopía, ellos dicen que con el tiempo Felipe llegó a Etiopía. Y es Felipe el que lleva también directamente, claro, con este contacto que ya tiene en el gobierno, él llega también con el mensaje a Etiopía. Y Felipe es de los precursores en la historia de Etiopía. Él es el precursor del mensaje del Mashiach en Etiopía. Hasta hoy en Etiopía hay muchos creyentes en el Mashiach. Y como les he dicho, dicen que los etíopes son de sangre mucho más pura en cuanto a la casa de Judá que los mismos que están en Judá. Entre más morenitos, la sangre dicen que es mucho más pura. Entonces, esto es Shavuot, hermano. Esto es Shavuot. Shavuot llega primero para entregar la Torah del Eterno. Y ahora viene este derramamiento sobrenatural del Rúa para recibir la revelación ahora del Eterno. Ya aquí no está hablando solamente de 12, sino que son miles los que ahora reciben este mensaje directamente del Eterno en este derramamiento, para que este mensaje llegue a todas las naciones. Es algo como lo que estamos viendo en esta noche. Hay hermanos conectados de diferentes lugares de la tierra, y esto es lo que necesitamos llevar a toda la tierra. Por lo menos nosotros, mis hermanos de habla hispana, nosotros debemos tener un encargo por habla hispana. Por habla hispana. Somos 500 millones de habla hispana. Israel está esperando que el león de América se despierte. Ellos dicen: estamos esperando que el león durmiente de América se despierte. Porque ellos saben que en América hay mucho creyente en el Mashiach y hay mucho pueblo de Israel. Y es lo que el Eterno está haciendo. Pero necesitamos nosotros mismos unirnos para poder llevar esto en masa a todo el resto de nuestros países de habla hispana. Luego el Eterno irá haciendo, digamos, los contactos para poder ir a otros idiomas, poder contactar.
Por ejemplo, los hermanos, alguna noche de estos los invito a los hermanos de Guinea Ecuatorial, eh, varios hermanos que sirven con Torah Viviente, con el ministerio en Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial es el único país de habla hispana en África, pero ellos saben varios dialectos de África. Entonces, imagine cómo hace el Eterno, o sea, cómo el Eterno abre campo y de ahí se disemina para el resto de... Y ellos también ya están conectados con los hermanos de Israel, pero esto es lo que hace el Eterno, y esto es Shavuot, y esto es lo que nos debe llevar esta festividad de Shavuot. Ese amor por llevar todas las verdades de redención con respecto al Mashiach, sabiendo que nos queda también poco tiempo y que necesitamos avanzar rápidamente. Como yo les digo, hemos preparado todas estas herramientas de Biblia Torah Viviente, la Biblia Torah Viviente, hemos preparado las parashot, hemos preparado textos, todo este material que les pasamos, porque la meta pues es que todos podamos usar y podamos avanzar rápidamente, distribuyendo, dando a conocer, compartiendo, usarla en su ministerio, las parashot, los textos, los PDF, todo para poder avanzar todos como un ejército y poder llevar toda esta palabra. Cuando comenzamos este trabajo, nuestro deseo era poder llegar a Israel con todo esto. Por eso nos centramos mucho en que todo nuestro material esté totalmente de acuerdo con el hebreo de Israel. La fonética que nosotros usamos en la Torah Viviente es la fonética israelí. Hay tres fonéticas en este momento en el pueblo hebreo, ¿no? Que es la Askenazi, la Sefardí, que es la española, y la israelí. Hoy esas tres fonéticas están totalmente identificadas. En Israel se utiliza una fonética que se llama la fonética israelí. Es la fonética que hablan los rabinos, es la fonética que hablan en las sinagogas hoy día, aunque usted los oye hablar, digamos, en Askenazi, en la fonética Askenazi le hacen mucho énfasis a la O, pero la israelí es la que tenemos nosotros ahí en la Torah Viviente, hablando como ellos hablan de Adonai, ellos no hablan de Jehová, ni de Yahvé, ni... Ellos hablan, ustedes saben, el término de ellos para el Eterno es Adonai, Elohim y los más de 70 títulos que tiene el Eterno en toda la Torah. ¿Por qué? Porque la meta es poder llegar al pueblo. Y de hecho tenemos muchos lectores en Israel, muchos lectores de todo nuestro material. Pasamos publicaciones a varias páginas de Israel también, porque la meta es poder llegar a todo el pueblo. Y esto es lo que el Eterno está diciendo para Shavuot. Tenemos que ver esta visión de Shavuot. Shavuot es la fiesta de las semanas. Y mire como dice el Eterno, desde el día después del Shabbat, esto es, desde el día que traigan el Omer, que es la gavilla, es el manojito, para mecerlo, contarán 7 Shabbatot completos, hasta el día después del séptimo Shabbat. Entonces se cuenta es 7 Shabbatot, como dice el Eterno. O sea, no tenemos pérdida. ¿Y cuando comenzamos a contar? Cuando no vemos que aquí no dice Shavuatot, sino Shabbatot, pues Shabbatot se refiere al séptimo día de la semana. Entonces el Eterno lo que dice es que cuentan 7 Shabbat semanales, y el día después del séptimo Shabbat, pues ese día entonces cae esta fiesta de Shavuot. Contarán 50 días y entonces presentarán una ofrenda de grano nuevo a Adonai. Ahí en el calendario que les pasé, mis hermanos, que ya lo acabamos de subir ahí al chat, calendario del Eterno 2021-2022. Está todo actualizado con todas las fiestas, las fechas, para que usted vea en el calendario qué es lo que está diciendo aquí el Eterno en esta ordenanza con respecto a Shavuot. Entonces usted solamente lo mira ahí y ahí le va a mostrar cuándo es que comienza ahora sí en el calendario, para hacerlo lógicamente pues cuando el Eterno nos manda a celebrar. Si quieren lo pueden bajar.
o lo pueden abrir mejor ya que lo tienen ahí en el chat cada uno. Y en el mes de Aviv, que es este mes que arranca en el calendario del Eterno, arranca el 24 de marzo. 24 de marzo, que es día miércoles. Si ustedes ven bien el libro de Bereshit, 1, 14 al 19, donde el Eterno crea las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas. ¿Cuándo creó él eso? Él lo creó en el cuarto día. Cuarto día es miércoles. Y este día fue el día de la creación de las luminarias. Y como estamos arrancando mes, como dice el libro de Shemot, este día será el primero de los meses del año. ¿Cuándo arranca el conteo del año? Nosotros sabemos que arranca el primer día del primer mes. Y por eso arranca en esta fecha exclusivamente. O sea, todos los años en el calendario del Eterno arrancan el día miércoles. Eso no tiene pérdida. Todos los años en el calendario del Eterno el conteo comienza desde el día miércoles. O sea, siempre el día miércoles va a ser el día de Año Nuevo. ¿Por qué? Cuando ustedes vean el zodíaco, ahí se muestra que es este día que inicia el conteo, porque el libro de Enoch dice que es en este día donde el día, las horas del día son iguales a las horas de la noche. El día no lo divide las 24 horas que nosotros conocemos. Enoch la divide en 18 porciones. El día lo divide en 18 porciones y él dice 9 porciones son claras y 9 porciones son noche. Y por eso en este momento arranca el conteo del calendario en el calendario del Eterno. Pero es necesario que usted ahí despacio pues estudie todo el material para que lo entienda y lo pueda explicar a las personas que lo necesitan. Ahora, viene la festividad de Matzah a partir del 15, que son 7 días de Matzah, toda la fiesta de los panes sin levadura. Y según el calendario, como dice aquí el Eterno, es cuando entregue usted los primeros frutos que arranca el conteo del Omer. Como él nos está explicando aquí. ¿Cómo dice él en la palabra? Desde el día después del Shabbat. Esto es, desde el día que traigan el Omer para mecerlo. En este caso, en el calendario está marcando que la cuenta del Omer en el calendario del Eterno comenzaría el día 27 del mes de Aviv. 27 del mes de Aviv comenzaría la cuenta del Omer y Shavuot lo celebraríamos el 6 de junio. Shavuot, Pentecostés, las primicias del trigo. El 6 de junio sería la celebración de la festividad de Shavuot en el calendario del Eterno. Esto difiere del calendario de Hillel. Es diferente porque el conteo lo hacen diferente. Aún hoy estuvimos hablando con algunos hermanos en Israel y el hermano le preguntaba a un rabino que tenía por ahí sobre esto y el rabino no le supo explicar cómo es el conteo. Uno, porque él no entendía. Imagínense, es que esto es algo tremendo que está haciendo el Eterno, porque muchos entienden que el término que aparece aquí en el texto es Shavuot y no Shabbatot, y con eso se pierde el conteo. Pero cuando nosotros entendemos que el Eterno está diciendo que es Shabbatot, pues uno entiende fácilmente cómo es que debemos hacer el conteo.
Ahora dice, hasta el día después del séptimo Shabbat contarán 50 días. ¿Qué quiere decir esto? Que en el calendario del Eterno, Shavuot siempre va a caer el primer día de la semana. Mire que este calendario es bien tremendo, ¿no? Cada año nuevo, o sea, año nuevo siempre será el día miércoles en el calendario del Eterno. Shavuot siempre será el primer día de la semana en el calendario del Eterno. Y ahí él ordena, traerán pan de sus casas para mecerlo. Para mecerlo es, digamos, entre dos hermanos, estos dos panes que se hacen, como el Eterno lo ha pedido, eh, se pone en una manta, eh, se hace un hermano frente al otro, se cogen las esquinas de la manta, se ponen los panes sobre la manta y se mece. Se mece como mecer a un niño, se mece para un lado y para el otro. Eso es lo que dice una ofrenda mecida. Eso era lo que el Eterno pedía. Se mece un poco mientras se hace la bendición. Y es la manera como el Eterno dice que se presentará esto delante de él, ¿no? Traerán pan de sus casas para mecerlo. 2 panes. Y ahí da la fórmula. 2 panes hechos de 1 galón de harina fina, horneado con levadura, como primeros frutos para Adonai. Entonces, mire todos los frutos que produjo el derramamiento del Ruach. Aquí el fruto son personas, como estamos viendo en Shavuot. Es una predicación sin precedentes en la historia. Es una predicación como nunca se había llevado a cabo en la historia. Por primera vez que se veía este tipo de predicación en la historia de Israel. Todos los 120 que estaban ahí, llenos del Ruach, predicando con poder, con claridad, a los miles y miles de Yehudim, entendieron el mensaje y ahora ellos, como estos primeros frutos de ese derramamiento del Ruach, también a llevar al resto de naciones para seguir cosechando estos frutos para el Eterno. Entonces, esto es Shavuot. Shavuot es cosecha. Shavuot es prepararnos para la cosecha del Eterno. Como vemos esta cantidad de hermanos ahí en Costa Rica, o sea, tremendo equipo del Eterno, pues podemos proponernos ganar países para el Eterno. Es que la palabra tiene que llegar a todos los lugares. Los hermanos que están en Ecuador, hay hermanos que están conectados de Ecuador. En Ecuador comenzamos así una obra. Primero comenzamos a predicar ciudad por ciudad. Íbamos visitando congregaciones, íbamos visitando pastores, íbamos visitando conocidos, íbamos visitando familias. Cuando salíamos para Ecuador poníamos un anuncio por nuestras páginas, por las redes. Vamos a estar visitando Ecuador de tal fecha a tal fecha. Muchos que veían el mensaje nos llamaban: hermanos, por favor pase por tal ciudad. Queremos también conocerlos, queremos también unirnos a este mover que está teniendo el Eterno. Y así comenzamos a hacer contactos en todo el país, sur a norte. Luego que teníamos ya este trabajo hecho, el Eterno nos llevó a hacer algo que llamamos en Ecuador Shabbat juntos. Y Shabbat juntos lo hacíamos por regiones, en diferentes regiones del país. Los de la costa, entonces Shabbat juntos para la costa. ¿Qué era Shabbat juntos? Era reunir a todos los hermanos que habíamos contactado que estaban más cerca, en ciudades que estaban más cerca. Hacia el centro del país, entonces Shabbat juntos en Quito, digamos, en la capital. Ahí reuníamos a también hermanos que teníamos contactados a todos los alrededores. Así lo hacíamos por Patate, por Ambato, por Riobamba, o sea, en lugares estratégicos. Y los hermanos tomaron ese caminar. Entonces, no solamente luego se hacía Shabbat juntos, sino venían las festividades y lo mismo, hacíamos las festividades juntos. Entonces, ha habido ocasiones en que hemos reunido a todo el país en un solo lugar. Y hemos visto que se puede. Lo único que ha detenido en este tiempo pues es todas estas restricciones, aunque sabemos que no es una pandemia, pero el enemigo ha usado todo esto para restringir
y por eso nos hemos dedicado también en este tiempo, este año, a las redes, porque necesitamos seguir avanzando, no podemos detenernos. Y en este tiempo, pues con las redes también se han abierto muchos más países. Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, Europa, África, Israel. Hemos abierto puertas en todos lados. O sea, el Eterno está de todas maneras avanzando. Porque Shavuot es eso, Shavuot es cosecha, primero frutos. Y necesitamos presentarle pues al Eterno frutos de la palabra, frutos de la obra del Mashiach, que se organicen. Cuando ya comenzaron a surgir bastantes hermanos en Ecuador, pues comenzaron a organizarse los Beidín, que son equipos de hermanos que sirven en cada quejilá. En algunos 3 hermanos, otros 5 hermanos, otros 8 hermanos. Depende, la cantidad depende, para que aprendan a servir en comunidad. Entonces dice el Eterno que esto debe ser como primeros frutos para Adonai. Mire toda esta obra que el Eterno nos está mostrando aquí. Él llamó a 12, los entrenó, luego están aquí en Shavuot, allá en este lugar alto, 120. Viene el derramamiento del Ruach y ahora llega a miles de Yehudí que están ahí. Son ganados para el Eterno. Más adelante hay 3,000 agregados, y esos 3,000 agregados, recuerda que el Eterno también, ellos estaban muy contentos en Jerusalén, no aquí rico con los 12 que estuvieron ahí hombro a hombro con el Mashiach, pero llegó el momento en que el Eterno dijo, no, aquí vamos a trabajar, y los dispersó, y dice que por todo lugar iban anunciando las maravillas del Eterno, y eso tomaron todo los alrededores de Israel y los alrededores. Ahora con esto el Eterno llega a todas las naciones con este mensaje. Y todo esto son modelos que el Eterno nos está presentando, que es la manera como estamos avanzando y como necesitamos avanzar. Traerán pan de sus casas para mecerlo, 2 panes hechos de 1 galón de harina fina, horneado con levadura, como primeros frutos para Adonai. Recuerda que aquí estamos hablando de el trigo, ¿no? Estamos hablando del homer, de las premisas del trigo, y el Eterno aquí pedía que se hiciera pan con esto. Ahora, junto con el pan, pues venían más ofrendas, ¿no? Se presentaban 7 ovejas sin defecto de 1 año, 7 ovejas, 1 novillo y 2 carneros. Estos serán ofrenda quemada para Elohim, eran totalmente consumidos, con su ofrenda de grano y libación. Ofrenda hecha por fuego como ofrenda fragante para Adonai. Ofrezcan un macho cabrío como ofrenda de pecado y 2 corderos de 1 año como sacrificio de ofrenda de shalom. El Cohen los mecerá con el pan de los primeros frutos como ofrenda mecida delante de Adonai. Con los 2 corderos, esto será kadosh para Adonai por el Cohen. En el mismo día tendrán santa convocación, una convocación kadosh. Esto es Shavuot, ¿no? No hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Este es un decreto permanente por todas sus generaciones, no importa dónde vivan. Cuando recojan las cosechas maduras producidas en la tierra de ustedes, ahorita que estamos comenzando, terminamos la temporada de invierno y estamos iniciando ahora primavera. Anoche fue Rosh Hodesh, en el calendario del Eterno, anoche fue Rosh Hodesh. O sea, es el día que divide una estación de otra. Termina la estación de invierno, viene la estación ahora de primavera, y el primer día es Rosh Hodesh. No es como muchos celebran Rosh Hodesh cada mes. No, es que el Eterno ha ordenado, y eso lo explicamos como dice el libro de los jubileos. El libro de los jubileos explica qué días son Rosh Hodesh. Ahora, es necesario poder revisar, y bueno, el Eterno nos ha dado ese privilegio a todos, a ustedes, a nosotros los que estamos en este tiempo sirviendo al Eterno. Él nos ha dado el privilegio de poder restaurar todos estos libros que se habían perdido, que nos los quitaron. Como es el caso, por ejemplo, de
del libro de los jubileos. Mire lo que dice, por ejemplo, el libro de los jubileos en el capítulo 6. Y usted lo puede descargar aquí del chat. Ahí está. Pone solamente jubileos. Ahí le va a aparecer el PDF del libro de los jubileos en español, para que usted lo pueda leer. En el capítulo 6, del verso 21 al 26 del libro de jubileos, mire cómo dice. Y al comienzo del primer mes, anoche comenzamos el primer mes en el calendario del Eterno. Al comienzo del primer mes y al comienzo del cuarto mes. ¿Cuánto hay entre el primer mes y el cuarto mes? Al comienzo del primer mes y al comienzo del cuarto mes. Son 3 meses, que es la siguiente estación. Al comienzo del primer mes y al comienzo del cuarto mes y al comienzo del séptimo mes y al comienzo del 10º mes. Eso dice Jubileo 6, 21 al 26. Le estoy leyendo lo que está escrito ahí. El primer día del primer mes, el primer día del cuarto mes, el primer día del séptimo mes y el primer día del 10º mes. Están los días de la memoria y los días de las estaciones en las 4 particiones del año. Estos están escritos y ordenados como testimonio para siempre. Y Noé se lo recomendó para sí mismo como fiestas por generaciones para siempre, a fin de que se conviertan en un memorial para él. Al comienzo del primer mes se le permitió hacer un arca, y en este día la tierra se secó y abrió el arca y vio la tierra. A la cabeza del cuarto mes se cerraron las entradas a las profundidades del abismo abajo. A la cabeza del séptimo mes se abrieron todas las entradas a las profundidades de la tierra y las aguas comenzaron a descender a ellas. Y a la cabeza del 10º mes se vieron los picos de las montañas y Noé estaba feliz. Y sobre esto los ordenó para sí mismo como fiestas en memoria para siempre, y así fueron ordenados y los pusieron en las tablas celestiales. Esto está en el libro de los jubileos. O sea, estos días que son cabezas de meses que marcan la separación de una estación y otra, estos días son los que se conocen como Rosh Hodesh. Esto es lo que se conoce como cabeza de los meses. ¿Por qué? Porque cuando hoy uno oye a los hermanos que dicen vamos a celebrar Rosh Hodesh, ve a la luna, a ver cómo está la luna. No, es que eso es luna nueva. Una cosa es luna nueva. No es que eso es Rosh Hodesh. No, eso es luna nueva. Y luna nueva no es Rosh Hodesh. Por eso Rosh Hodesh significa cabeza de mes. Y lo que está diciendo aquí Jubileos es que la cabeza de estos meses son explícitas. El primer día del primer mes, el comienzo del cuarto mes, el primero del séptimo mes y el comienzo del 10º mes. Estos son los 4 Rosh Hodesh del año. Y explica el libro de los jubileos, pues qué es lo que pasaba en cada uno de estos días. Uno dice, a ver, ¿qué hace el Rosh Hodesh del primer día del primer mes? Separa la estación de invierno de la estación de primavera. Y por eso está en el primer mes, en el cuarto mes, en el séptimo mes y en el 10º mes. ¿Por qué? Porque son las divisiones que hay entre una estación y otra. Y a eso es lo que se conoce como Rosh Hodesh. Eso es lo que necesitamos nosotros entender. Ahora, ¿qué dice la palabra con respecto a esto entonces? En el mismo día tendrán una convocación Kadosh, no hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Está hablando del día de Shavuot.
Este es un decreto permanente por todas sus generaciones, no importa dónde vivan. Recuerdan que ese día hay una gran celebración, ¿no? Cuando se habla de la Torá, pues también está ahí el día de Simchat Torá, donde se danza con la Torá, donde se presenta la Torá, donde se canta. Qué bueno que eso se pudiera hacer público. O sea, no lo haga encerrado, hágalo público. El ceder que tenemos para esas festividades es algo impresionante, o sea, es algo muy, muy llamativo, porque la idea es llegarle a la gente. Es tiempo de cosecha, Shavuot. Este es un decreto permanente por todas sus generaciones, no importa dónde vivan. Cuando recojan las cosechas maduras producidas en la tierra de ustedes, no recojan hasta las esquinas de su campo y no recojan las espigas de grano dejadas por los recolectores. Déjenlas para el pobre y el extranjero. Yo soy Adonai, su Elohim. En el judaísmo se conmemora en la fiesta de Shavuot, de los primeros frutos de la cosecha de cereales, y se conmemora el día que el Eterno entregó la Torá ahí en el Sinaí. Es la celebración en el judaísmo, ¿no? Por tal motivo esta fiesta es de extrema importancia, pues es que el Eterno nos está entregando su Torá, el Eterno nos está entregando su palabra, nos está entregando sus códigos, nos está entregando la constitución para este reino de los cielos en la tierra. Y por eso es importante también exaltar la Torá. Cuando hablamos de Simchat Torá, en honor al recibimiento de la Torá y a la alegría de recibir la Torá, Simchat Torá, aunque significa la alegría de la Torá, por un lado es un tiempo de alegrarnos con la Torá y alegrarnos con la Torá viviente, con las buenas nuevas de redención en el Mashiach. Pero cuando habla de Simchat Torá es que también la Torá se alegra. Simchat Torá es la alegría de la Torá. Y sabemos que es la alegría del Mashiach, de ver frutos por su nombre, frutos por su obra. Esta fiesta es de mucha importancia. Hay dos cosas que son importantes cuando uno ve el libro de Revelación, ¿no? Los mandamientos de la Torá del Eterno, la Torá del Eterno y el testimonio de Yeshua. Es que las dos cosas se empatan y se unen en Shavuot. Entonces la Torá es importante porque es que la Torá es la base de la enseñanza de Yeshua. Cuando Yeshua viene y comienza su ministerio, pues él lo que habla es esto. Mateo capítulo 5, verso 17, él dice, no pase por su mente que he venido a declarar anuladas las leyes de la Torá o los profetas. No he venido para anularlas, sino a revelarles la interpretación correcta y a cumplirla en plenitud. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yud, ni una virgulilla, ni una kutz pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que desobedezca al menor de estos misbot y enseñe así a otros, será llamado pequeño en el reino de los Shammai. Pero cualquiera que los obedezca y enseñe a los hombres cómo obedecerlos, será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si su discernimiento y obediencia no son, porque os digo que si su discernimiento y obediencia a los preceptos no es mucho mayor que la de los intérpretes de la Torá y los perushim, de ningún modo entrarán en el reino de los cielos. O sea, la Torá es muy importante, es la base de la enseñanza de nuestro Mesías. Y además, pues fue durante esta fiesta de Shavuot que los discípulos del Mashiach abren la puerta a este derramamiento sobrenatural del Ruach HaKodesh. Y este Ruach HaKodesh, este Ruach Elohim, este Ruach Mashiach, el Ruach del Mashiach resucitado, es el que ahora comienza a vivir en el pueblo, pues para llenarlo de poder, de autoridad.
para quitar todo temor y poder avanzar. Este Ruach llenó a Kefa. Kefa era un hombre muy temeroso. Si nosotros lo vemos anteriormente, delante de una muchacha, él negó al Mashiach. Y 3 veces. Pero este Ruach cambia a las personas, los transforma. ¿Por qué? Porque aquí vemos a Kefa tomando la delantera y él es el que comienza a anunciar con osadía la muerte y la resurrección de Yeshua. Y lo hace al pueblo Yehudí y lo hace directamente a los israelitas que estaban ahí también. Y como dice la palabra, llegó la fiesta de Shavuot y los discípulos estaban todos reunidos en el mismo lugar. Y de repente vino del cielo un sonido como de un viento vehemente e impetuoso y llenó toda la casa en que estaban asentados. Y fueron vistas por ellos lenguas repartidas como de fuego, las cuales se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Ruach HaKodesh. Y esto es lo que hay que buscar en todo este tiempo del conteo del Omer. No es solamente una lectura, es una práctica de limpieza, de purificación, hasta lograr dar una medida especial para hacer también y tener esta experiencia de ser llenos del Ruach, ser llenos del Espíritu de Santidad. No solamente de conocimiento, sino el conocimiento acompañado de esta presencia del Ruach. Y como dicen, y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Ruach les concedía que hablaran. Entonces Kefa se levantó con los 11 y en alta voz se dirigió a ellos, como dice Hechos 2, 1 al 4 y el 14. Y aquí vemos ese poder que ellos tenían para poder llevar este mensaje del Mashiach. Todos aquellos, mis hermanos, que creen en Yeshua, todos los que creemos en Yeshua, sabemos la importancia de estos eventos que ocurren aquí en este capítulo de Hechos. La fiesta de Shavuot nos recuerda de este gran día y de todos los gloriosos días en que los emisarios, en que los apóstoles predicaron el mensaje del Mashiach con osadía, manifestando incontables milagros operados por él. Es que Yeshua dijo, los que creen en mí, bueno, lo que yo hago harán y aún cosas mayores harán. Porque yo estoy unido a mi Padre. Porque yo y mi Padre somos Ejad. Esto es lo que nosotros necesitamos hoy. Predicar, aprender la Torah, predicar la Torah, llenarnos de la Torah y conocer perfectamente al Mashiach para poderlo presentar así, con osadía, claramente, con poder. Y también pues que hayan milagros en el ministerio, que hayan obras poderosas en el ministerio de cada uno, porque eso es lo que él tiene que hacer. Este es el ministerio del Mashiach. Nos está hablando cómo él operaría a través de esta festividad. Como creyentes en Yeshua, como aquellos que lo amamos, que lo seguimos, que creemos en él, pues nosotros debemos reflejarnos en los emisarios, anhelar ser como ellos y predicar este mensaje de arrepentimiento para que los hombres abandonen sus pecados, para que los hombres también se vuelvan a Elohim. Es que la predicación, mis hermanos, esto no es una tarea del cristianismo. Esto es una tarea nuestra, es la tarea de Israel. Y hasta que nosotros no veamos que es nuestra responsabilidad. Hace poco visité a un hermano que tiene una congregación bastante grande, una congregación cristiana. Él está en este caminar ya avanzando también. Y él era como presidente de pastores en la ciudad donde él está. Y cuando yo llegué a visitarlo, dice, hermano, estaba en una reunión de pastores. Estamos realizando un proyecto para predicar en la ciudad. Pero él me dijo, pero es cierto que ese trabajo es nuestro, no de ellos. Y eso es cierto, hermano. Es que mire quién era el encargado de predicar. Bueno, por tiempo lo hizo el cristianismo
con la luz que tuvo, pero hoy es nuestra responsabilidad. Shavuot es para restaurar este encargo que el Mashiach nos dio. Predicar el mensaje de arrepentimiento para que los hombres abandonen sus pecados, para que los hombres se vuelvan a Elohim, se vuelvan a la Torá, se vuelvan al Mashiach, para que los hombres reciban el perdón al reconocer el sacrificio expiatorio de Yeshua HaMashiach, como le está diciendo Felipe al etíope. Entonces, mis hermanos, en esta jornada de Shavuot y en esta jornada que nos queda, o sea, en los últimos días que nos quedan sobre la tierra, o sea, porque la venida del Mashiach está muy cerca, en este tiempo todos debemos empoderarnos en el nombre de Yeshua HaMashiach y llevar esto, llevar su palabra, llevar el conocimiento del Mashiach, su obra redentora sin temor, y aún orar, como él dijo, vayan y curen a los enfermos. No nos detengamos a orar por los enfermos. No, él dice vayan y sanen a los enfermos, expulsen, echen fuera demonios. O sea, ese ministerio nosotros debemos ver que él lo quiere recuperar, y para eso es Shavuot, para recuperar toda esta obra y toda esta visión, a fin de que todos podamos dar frutos para el Eterno, a fin de que todos podamos presentar primicias al Eterno, frutos al Eterno. Y llevar a las naciones, hermano, predique, abra sus redes sociales, hable para la gente. Hay alguien que está ahí al otro lado también escuchándolo. Y hagamos equipo, hagamos fuerza todos, hermanos. Estamos todos por esta obra maravillosa del Mashiach. De tal manera que Él sea conocido, que Él sea exaltado, que Él sea conocido en las naciones. Como dice el libro de Marcos, el libro de Marcos tiene algo especial. Y por aquí termino, mis hermanos, para darles tiempo a que cada uno también pueda compartir. En Marcos capítulo 16, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, idiomas. Con las manos tomarán serpientes, y si beben algo mortífero no les hará ningún daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. O sea, esta es la orientación que necesitamos seguir. Esto es, y Shavuot es esto. Shavuot no es una celebración muerta, no es un recordatorio. Shavuot es una fiesta para que en nosotros se refleje lo que hicieron los emisarios, y para que nosotros con poder tomemos también este mismo encargo. Somos hoy los emisarios. Hoy ya él no tiene a Kefa, él no tiene a Shaul, él nos tiene a nosotros. Él lo tiene a usted, él me tiene a mí, él tiene a las hermanas, él tiene hoy nuestro equipo. Él quiere que nosotros cooperemos con él. ¿A quién vamos a esperar? No, esperemos que vengan de dónde. No, pues es que somos nosotros los emisarios del Mashiach. Y esto es esta festividad de Shavuot. Aunque sabemos por la historia lo que es la entrega de la Torá, el derramamiento del Ruach, pero es más que eso. Esto es algo práctico que Él quiere que hagamos y que cada uno de nosotros experimentemos en nuestro tiempo. Entonces, mis amados hermanos, que todos ganemos, que todos nos preparemos, nos empoderemos, nos encorajemos, nos animemos a decirle de verdad qué he hecho yo por su pueblo, qué he hecho yo por Israel, qué he hecho yo por las naciones, por tu pueblo en las naciones, y ponernos el poder del Ruach, ser revestidos del Ruach y poder llevar todo este mensaje de la restauración de la casa de Israel, todo este mensaje de la obra de redentora del Mashiach a Israel y a las naciones en nuestros días. Él cuenta con nosotros, Él cuenta con cada uno de nosotros, mis hermanos.